vamos a mostrar algunos tipos de señales. Por ejemplo, acá tenemos una señal del mundo real, que si queremos ver la señal debemos darle en el botón que dice graficar espectro, y el programa básicamente me va a mostrar la señal, que es esta del lado izquierdo, y me va a mostrar el espectro de la señal, que es este del lado derecho. Acá podemos observar que la señal tiene diferentes componentes espectrales, siendo el componente espectral o frecuencias del central o la frecuencia de 0 Hz el más significativo. eh, Como todos sabemos, no hay una frecuencia en 0 Hz, pero en este caso estamos hablando de una señal que tiene un nivel de C que se está sumando a ella. Esto quiere decir que la señal no está netamente centrada en el eje horizontal, sino que se encuentra desplazada hacia uno de sus lados. En este caso está desplazado hacia abajo. Por ejemplo, la idea del filtro, tengo dos opciones, son filtros digitales para filtrar componentes frecuenciales de la señal. Entonces vamos a intentar quitar este nivel de C central. Para eso tengo que hacer un filtro pasa altas, que quiere decir que me va a dejar pasar las frecuencias. Por ejemplo, podemos quitar las frecuencias después de 0.2, que sería quitar de este punto hacia adelante. Entonces acá vamos a colocar en frecuencia de corte, vamos a colocar 0.2 y vamos a darle filtrar señal. Vamos a esperar entonces que nos va a graficar el programa, y acá podemos evidenciar que en el espectro de la señal tenemos un espectro, digamos que parecido al de arriba, pero en este caso en el componente de frecuencia 0 ya no está. Esto quiere decir que la señal sigue siendo básicamente la misma. Si la comparamos con la de arriba vemos que es muy parecida, pero ya tenemos la señal centrada sobre el eje 0. Este es como tal uno de las aplicaciones que tiene el que tienen los filtros en las señales. Vamos a proceder entonces a quitar este espectro y a quitar este filtro. Ahora vamos a tomar otra señal cualesquiera. Vamos a tomar por ejemplo esta señal seno, que es varias funciones seno con frecuencias diferentes y con amplitudes diferentes. Vamos a graficar la señal con su respectivo espectro, y acá podemos ver que la suma de esas funciones seno con frecuencias y amplitudes diferentes me generan este patrón. De igual forma acá me muestra que tenemos varios eh, componentes frecuenciales, o básicamente tenemos cuatro componentes frecuenciales, que es este, que no es un nivel de C ya que no está en cero, este otro, este y este. Eso me indica que hay cinco ondas seno sumadas acá, ya que cada una tiene una frecuencia única. Entonces sería un total de 5 frecuencias en el espectro. En el caso tal de que yo quisiera quitar como la aleatoriedad de esta señal, o sea, estas variaciones así como tan inmediatas, quiero que la señal se suavice. Entonces básicamente lo que tengo que hacer en este caso es quitar las altas frecuencias. Las altas frecuencias en el mundo digital corresponden como a estas variaciones así como rápidas. Digamos en estos punticos donde hay una transición muy corta, si quito las altas frecuencias, estas transiciones así tan corticas ya van a dejar de existir. Entonces en este caso voy a aplicar también un filtro pasa altas, que me va a eliminar, perdón, voy a aplicar un filtro pasa bajas, que me va a dejar pasar las frecuencias desde 0 hasta 0.5. O sea que vamos a colocar acá pasa bajas y acá vamos a colocar 0.5. Vamos a intentar filtrar la señal. Vamos a esperar qué ocurre. En este caso, miren lo que sucedió. Ya tengo solo las señales entre 0 y 0.5, y efectivamente la señal resultante después de haber filtrado, después de haber aplicado el filtro, tiene un patrón
similar, sino que donde habían esas transiciones rápidas se fueron retiradas esas muestras como tal de la de los vectores que me representan como tal este dibujo o esta señal, y solamente dejamos las transiciones que son un poquito más altas, en este caso esta transición. Entonces básicamente lo que me hace el filtro es graficarme esta línea, luego interconectarlo. Perdón, esperen que esto no quería que sucediera. O sea, por ejemplo, vamos a analizar este pedazo acá. Esta digamos que es una transición no muy rápida, entonces después de filtrar la señal, esta transición sigue quedando. Y por ejemplo, otra transición no muy rápida sería esta de acá arriba. Entonces, las transiciones como esta más ligeras, ya no van a aparecer. Simplemente la señal va a ser como si interconectáramos este pedacito con este pedazo de acá arriba donde la transición no es muy rápida, y eso hará que la señal me quede así, de esta forma, una señal suavizada. Bueno, por último vamos a retirar esto y ahora vamos a intentar tomar una señal del mundo real. Por ejemplo, vamos a observar cómo en esta ventana, mientras yo hablo, se va generando como tal un gráfico que corresponde a una representación visual de mi voz. Como pueden observar, si no estoy hablando, únicamente se grafica como una especie de ruido de fondo. Puede ser un ruido gaussiano, un ruido blanco gaussiano, como puede ser otro tipo de ruido. Entonces la idea es que vamos a tomar una señal cualesquiera. Por ejemplo, si continúo hablando y le doy graficar espectro, perdón, en este caso primero tenía que retirar, tenía que elegir acá que iba a graficar mi voz. Entonces vamos a nuevamente escoger un fragmento de voz cualesquiera. Simplemente voy a permanecer hablando y en cualquier momento yo voy a tomar acá ese componente de mi voz. En este caso, este fue el componente, el fragmento que logré, digamos, capturar en esa fracción de tiempo donde pulsé sobre el botón graficar. Este fue el espectro que se me generó. Como podemos observar, ese espectro tiene principalmente unas componentes frecuenciales acá muy bajas, y desde un punto, digamos, por acá, ya posiblemente todas estas componentes frecuenciales pueden ser ruido. Entonces la idea es poner un filtro, por ejemplo, que me deje solo pasar las bajas frecuencias, que ya lo tengo ahí, y voy a proceder a graficar la señal filtrada. Entonces vamos a darle acá en filtrar señal. Bueno, en este caso efectivamente me dejó pasar solo las bajas frecuencias, me quitó como las transiciones rápidas y me dejó esa señal suavizada. En este caso, lo que si mi aplicación tuviera la opción de reproducir esta señal de acá abajo, escucharía nuevamente mi voz, o escucharía pues un segmento de voz muy corto, un fragmento de mi voz, pero demasiado corto. La idea sería hacerlo en un fragmento más largo para que se entendiera pues como tal, para que hubiera un mensaje de por medio, y al escucharlo no voy a escuchar de pronto un murmullo que digamos se genera debido a las condiciones ambientales en las que me encuentro, o a diferentes sonidos que llegan a mi sistema o a mi alrededor, generados por otros dispositivos externos. Eso sería todo por el momento. Nos vemos en una próxima ocasión.